Y efectivamente son niños muy especiales en varios sentidos. Primero, en el fondo son niños que se han visto expuestos a situaciones ambivalentes desde muy chiquititos. Mucho más que, en el fondo, los niños normalmente, en la medida que van creciendo, es que se van enfrentando a las incongruencias y son esas incongruencias los que los obligan a mirarse. Entonces, estas ambivalencias los obligan un poquitito a desarrollar una mentalidad muy flexible desde muy chicos. Entonces, son niños que, por ejemplo, son capaces de sostener dos verdades aparentemente muy contradictorias, pero de forma muy temprana, porque han estado muy cerca de la diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un niño que sabe y que conoce de primera mano, por ejemplo, porque tiene un amigo que su mamá, por ejemplo, tuvo un matrimonio arreglado o su abuela tuvo un matrimonio arreglado, él es capaz de entender y aceptar como el matrimonio arreglado no es per se algo malo, porque yo tengo mi abuela se casó con mi abuelo de forma arreglada y ellos son muy felices y han sido muy felices y yo los conozco y ellos me quieren y yo los quiero y es algo que yo vivo y siento y entiendo. Pero puedes al mismo tiempo entender que para otras personas el matrimonio arreglado sea la mayor expresión de como estar en contra, o sea, como antiderecho de las mujeres y de los hombres y de la libertad, etcétera. Entonces, es un niño que desde muy chico vive en estas zonas grises y puede entender como lo relativa que es la experiencia, lo subjetiva que es la vida. Entonces, en ese sentido, son niños que se transforman, por ejemplo, en niños muy buenos mediadores, porque pueden entender, empatizan, son muy compasivos y entienden que la vida tiene muchas como matices y como aristas. Por otro lado, son niños que tienen una percepción muy clara o tienen una claridad casi extraña de lo grande que es el mundo. ¿Por qué? Porque probablemente conocen personas de distintos países que les han contado realidades tan distintas que para ellos todas estas realidades son mucho más familiares y cercanas que lo que, por ejemplo, un niño que ha crecido monoculturalmente. Entonces son niños que, por ejemplo, cuando temas como más, como las guerras o como incluso el cambio climático, como temas así como de gran envergadura, son temas mucho más cercanos para ellos. Y, por ejemplo, se ha visto que muchos de estos niños muchas veces terminan eligiendo carreras que son más orientadas a lo social, no sé, a la ayuda, como que se toman más en serio estas misiones más como pro humanidad, como quien dice. Eh, por otro lado, estos niños son niños que manejan muy bien temas, por ejemplo, como la incertidumbre, como en ese sentido, son niños que son muy capaces de vivir en el presente, porque tienen como una conciencia también, no sé, una conciencia para la corta edad que tienen, muy extraña de que las cosas pueden cambiar de un día para otro y de forma muy radical, porque lo han vivido en carne propia, saben que lo que es subirse a un avión y llegar a otro país y que todo sea totalmente nuevo y distinto y poco familiar. Entonces, eso también es, de alguna forma, bien llevado, es un regalo, porque les permite tener mucha conciencia, estar muy en la gratitud, como tener mucha conciencia de lo que tienen hoy, lo valoran, lo aprecian, porque saben que de un día para otro tal vez ya no lo van a tener más. Entonces, hasta de alguna forma, tienen como un mindfulness medio inculcado desde muy chiquitito, como una conciencia plena. Y bueno, por otro lado, en términos de la familia nuclear, o sea, de la familia de origen, las familias que viven fuera también tienen unos lazos son súper fuertes, muy potentes. Son familias que en el fondo, porque al final del día, la única persona que te conoce de toda la vida y que te ha conocido de forma continua son tus hermanos, tu papá y tu mamá. Todas las otras personas han tenido como vacíos, en el fondo. Si te fuiste cuando tenías, no sé, por 10 años, tu familia de origen, tus primos, te han dejado de ver X años, tus amigos también de la infancia y así. Entonces, esta sensación de que solo tu mamá, tu papá y tus hermanos son los que te conocen durante toda la vida y de forma continua, también es un lazo que se transforma en un lazo muy bonito. Uno valora a esta familia nuclear desde otra mirada, como uno entiende que es súper importante esa incondicionalidad. Ahora, claramente todo esto siempre llevado muy de la mano con padres que ayudan, acompañan, entienden cómo es el proceso de migrar, porque en términos, claro, identitarios pasan cosas súper interesantes y complejas, donde esta es como la otra cara de la moneda de crecer multiculturalmente. Porque, y si quieres ahí, si quieres me pasas a la próxima lámina, em, en el fondo, ¿por qué? Porque los niños cuando crecen de forma monocultural, normalmente tienen un equilibrio, existe una congruencia entre lo que le dice la familia
lo que te dice la comunidad y lo que te dice, en el fondo, tu lugar físico. Tú tienes un pasado que puedes ubicar temporalmente. Hay ciertos hechos históricos y sociopolíticos que te hacen entender cómo eres tú y cómo es tu cultura hoy en día, y eso te proyecta hacia un futuro y una cierta, como te da ciertas proyecciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Y si quieres acá me pasa a la otra lámina. ¿Qué pasa en términos multiculturales? ¿Qué pasa cuando un niño crece de forma multicultural? Se empiezan a replicar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tu familia cambia. Tu familia está viviendo su propio proceso de reedición, que fue algo que ya les comenté antes. Madres y padres también están reentendiéndose, reeditándose. Entonces ellos también empiezan a reflejar cosas un poquitito distintas, ¿no es cierto? Porque la identidad, ¿cómo se forma? Cuando somos chiquititos, la identidad tiene mucho que ver con introyectar los mensajes que nos dicen, ¿no es cierto? Y son nuestros papás, nuestra mamá los que nos dicen, ah, tú eres un niño muy cariñoso, tú eres una niña muy simpática, inteligente, y entonces uno dice, ah, así soy yo. Y uno se empieza a hacer una imagen de uno mismo, ¿no es cierto? Yo soy así, yo soy buena para el fútbol, yo soy buena para el deporte, yo pinto muy bien. Entonces los niños empiezan a entender quiénes son y cómo te ven. Entonces tu familia te sirve de reflejo. Pero cuando tú te mudas, esos reflejos empiezan a cambiar, porque tu familia también está cambiando. Entonces uno empieza chuta, pero ¿cómo? ¿No que nosotros éramos así? ¿No que nuestros abuelos nos dicen esto, pero ahora resulta que mis papás no creen tanto lo que dice mi abuelo? Porque ahora ellos también se lo están cuestionando. Entonces estas creencias que hemos tenido siempre ahora ya no son parte de mis creencias. Entonces este proceso como de formación de la identidad, que normalmente en términos de ciclo vital se vive más en la preadolescencia y en la adolescencia, como estos cuestionamientos que uno se hace, un niño que crece multiculturalmente los vive mucho más temprano y los vive de forma, en el fondo, como más forzada, si se quiere. La comunidad también se replica porque ahora hay comunidades que te dicen cosas distintas. Y esto también pasa en matrimonios biculturales. La comunidad o la cultura de mi mamá dice ciertas cosas que la cultura de mi papá no. Entonces, ¿cómo hago conversar yo estas cosas? ¿Cómo integro? Entonces, claro, en términos como identitarios, incluso pasan cosas como con las lealtades. Algo súper interesante que se observa, que tiene que ver como con las lealtades nacionales, por ejemplo, como niños que, por ejemplo, nacen o llegan muy chiquititos a un país y después pasan la mayoría de sus años formativos en ese país. Es muy probable que ese niño se sienta identitariamente de ese país. Entonces, por ejemplo, un matrimonio mexicano que tuvo un hijo en años formativos en Chile, ese niño va a decir, pero papá, yo me siento más chileno que mexicano. Y ese papá puede muchas veces decirle como, pero ¿cómo? Si tú eres mexicano. Y ese mensaje a veces es súper confuso para el niño, porque además el niño entiende que como que no tiene un derecho de sentirse tal vez chileno, pero por dentro se siente chileno. Entonces ahí es importante tener esa conciencia y que el papá dé ese espacio y que ayude al niño a generar una narrativa que permita que los otros empaticen con él. Entonces, por ejemplo, ahí, no sé, uno puede hacer ejercicios del tipo, mira, cuando la gente te pregunta y tú dices, mira, mi pasaporte dice que yo soy mexicano, pero yo he vivido tantos años en Chile que mi corazón es chileno. Entonces ahí uno como que ayuda a los niños a crear esta identidad de una forma que para los niños no sea tan confusa y angustiante, porque es como, ¿por qué no puedo ser chileno en el fondo? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué la sociedad me está dando este mensaje como de medio contradictorio? Em, entonces, claro, volviendo un poco a la pregunta, hay muchos desafíos, o sea, hay muchos beneficios cuando uno crece multiculturalmente. También hay algunos desafíos que es importante, que en el fondo uno como papá es importante o mamá tener presente y ayudarlos a ellos a ir viviendo esta experiencia desde un mejor lugar. Ahora, hay un dato que yo siempre doy que es súper interesante y que ayuda mucho a madres y padres como a bajar un poco la ansiedad. Se han hecho encuestas a niños criados multiculturalmente, a estos Adult Third Culture Kids, y el 95% de las personas que tuvieron infancias multiculturales las aprecian, las valoran y las volverían a tener. En el fondo, son experiencias que te forman, si quieres, te deforman y forman a tal nivel que uno ya no sería uno sin ellas. Y uno como adulto entiende, a pesar de todos los desafíos, a pesar de todos los momentos que en el fondo, todas las confusiones que a uno le causaron de niño, hoy por hoy uno las valora, las aprecia. Y uno empieza a entender que, en el fondo, porque tal vez cuando uno no lo gestiona bien, uno se hace mucho esta pregunta como, qué está mal conmigo? ¿Por qué yo no logro como encajar? Porque yo no soy eh, igual a los demás, por ejemplo, si yo soy chilena, porque yo no soy igual a los chilenos. Y uno pasa de hacerse esa pregunta como, ah, mira,
¿qué está bien conmigo? Sí, yo soy distinta. Yo tuve una infancia distinta, tal vez no hay nadie, ningún otro igual a mí, pero yo veo valor en eso y lo uso a mi favor. Y entiendo que eso me genera todos estos beneficios y que me aporta todas estas perspectivas de vida. Entonces, ya hay un poco como volviendo a la imagen del camaleón, muchas veces estos niños se sienten tan distintos y tan únicos que se sienten como algo que se llama como terminalmente únicos. Como nadie nunca en la vida me va a entender, porque nadie nunca en la vida ha vivido exactamente lo que he vivido yo. Entonces ahí es importante que como mamá y papá explicarles a los niños que hay muchos otros niños en el mundo que tienen esta misma vivencia y sensación. Entonces, por ejemplo, hay gente que sugiere, hay psicólogos que sugieren que incluso es bueno explicarle a los niños que existe esta identidad como multicultural y que es una identidad en sí y que no es necesario que él elija, no es necesario que él se sienta, por ejemplo, chileno o mexicano, o que él se puede sentir un poco de todos lados y de ninguno y que eso está bien, es que está bien ser distinto. Entonces, ese es como un poco es bien, o sea, los temas de pertenencia y de arraigo son temas un poco complejos, pero son bien, para mí son fascinantes. Súper interesante. Yo creo que también de todo lo que dijiste recién hay muchas herramientas o mucha información que pueden aprovechar los papás para poder ir traspasándose al hijo, ir manejando también ese proceso. Trini, por último, quería preguntarte específicamente como por los adultos. O sea, ¿qué pasa con la pareja? La pareja como los dos, digamos, los adultos que están ahí migrando, independiente si hay o no hay hijos, porque hay muchos casos donde no hay hijos, que la familia está compuesta por dos. ¿Y qué pasa con el integrante de esa pareja que no es el asignado, o sea, que no llegó a un trabajo, que muchas veces no puede trabajar durante unos buenos meses, ¿cierto? A veces más que eso. Eh, ¿Cómo sobrellevar esa migración y esa soledad que muchas veces se siente y obviamente los conflictos con la pareja, que muchas veces llega a un lugar que ya conoce, con un grupo que también conoce, porque ha viajado antes, ¿cierto? Dentro de su misma empresa, o si no es la misma empresa, es una empresa que ya venía conociendo, entonces se ha ido adaptando un poco antes y los deja como en desigualdad. ¿Cuáles pueden ser esos consejos para ello? Sí, es súper complejo, porque efectivamente, claro, la persona que sale a trabajar y que tiene la asignación normalmente es una persona cuyo proceso de integración es bastante distinto. En el fondo hay desigualdad de condiciones ahí muy marcadas. Y a veces cuesta un poquitito que uno empatice con el otro. Además, normalmente también existen muchas como fantasías. El que se queda en la casa tiene la fantasía que el que se va a trabajar va y es súper feliz y todo es fácil y en el fondo, y en realidad el que se está yendo a trabajar también está súper exigido mentalmente, está agotado, está en un nuevo ambiente, a veces con un nuevo idioma, y su energía está súper absorbida en eso. Y no necesariamente lo está pasando tan bien tampoco, en el fondo, solo que no tiene más cabeza porque tiene que estar rindiendo y cumpliendo y está muy puesto en eso, en el fondo, como está muy enfocado en eso. Y el que se queda en la casa tiene mucho tiempo para pensar y tiene mucho tiempo para, en el fondo, darse cuenta de todo lo que dejó y todo lo que está dejando de hacer por estar ahí acompañando, ¿no es cierto? Entonces, este desencuentro es bastante, es muy común que ocurra. Ahora, ahí, em, básicamente, bueno, en términos como generales, es súper importante que la pareja y esto obviamente en cualquier tipo de desafío de pareja, se dé el tiempo de realmente conversar y escuchar al otro. Que el otro sí se sienta comprendido, no juzgado, y que también exista tiempo ahí para que la otra persona exprese su pena respecto a sus propios duelos. En el fondo, ahí muchas veces también el error está en decirle, en que la pareja que sale a trabajar le diga al otro, oye, pero aprovecha, disfruta, mira qué suerte, tú tienes todo el tiempo el mundo, puedes ir, porque también está la fantasía del otro, como, oye, pero el que se queda en la casa puede estar yendo a turistear y hacer todas las cosas y, ¿sabes? Como, entonces, eh, evitar un poco caer en esa, como, en querer como solucionarle la vida a la otra persona y darle el espacio para que efectivamente esté triste y duela de las cosas que está dejando de hacer por estar ahí. Ahora, una vez dado ese tiempo, volviendo a nuestro gráfico del duelo,
Eh, Obviamente ahí ayudar a la otra persona que efectivamente está en la casa, como a replantear o redefinir su vida en base a lo que sí hay disponible. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay ciertos servicios o ciertas cosas que ofrece la empresa para las parejas. Entonces, bueno, averiguar, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Existe un grupo de las parejas que se junten? ¿Hay un grupo de WhatsApp? Eh, ¿Existe posibilidad financiera, por ejemplo, de que esta persona estudie algo en base a lo a su carrera, en el fondo para no sentir que tiene que poner absolutamente toda su carrera entre paréntesis? Como ponerse un poquitito creativos en base a qué podemos hacer y que eso tampoco, y que eso no recaiga totalmente en la persona que se queda en la casa, sino que la otra, que en el fondo, que la persona que sale a trabajar también lo ayude un poquitito a redefinir qué va a hacer él o ella con este tiempo que tiene ahora, o con este paréntesis, o con este, no sé, posibilidad de replantearse. Em, y saber que ahí, y ahí un poco como apelar un poco a la sensibilidad del que sale, porque muchas veces existen, ¿me quedé pegada? Sí. Sí, pero se escucha. Ahí sí, ahí sí. Muchas veces también uno trae muchos preceptos o muchas como mandatos que son súper culturales, familiares y que uno no tiene ni siquiera conciencia de que lo son. Y que no ayudan. Por ejemplo, yo siempre, no sé, pues cuando es la mujer, yo siempre me dije a mí misma que yo no iba a ser la dueña de casa, que yo no me iba a quedar y que yo siempre iba a pelear y luchar por mi propio desarrollo profesional. Y eso, decirte eso a ti misma cuando tú eres la que está en la casa, obviamente no te va a ayudar a salir de donde estás, porque más rabia te va a dar, más frustración, y eso obviamente lo vas a dirigir a tu pareja y cuando no te va a conducir a nada. Eh, entonces, tener ojo y decir como, oye, pero ¿de dónde viene esto? ¿Dónde dice que yo no puedo tener 1 o 2 o 3 años o lo que sea para tal vez cultivar no sé, pues estos otros intereses que tengo? O incluso tal vez en este momento que tengo más tiempo para pensar, me doy cuenta que yo elegí la carrera que elegí a los 20 a 18 años, más no por opción, sino como porque no sabía qué estudiar y tal vez en este minuto yo me replanteo y entonces empiezo como a generar redes, a entender, no sé, incluso por ejemplo, lo que yo sugiero mucho en ese momento es como entrar en un estado como de más de fluir. Busquemos esas cosas que a ti te generen placer, disfrute y goce, porque probablemente desde ahí pueden salir cosas creativas e interesantes que ni siquiera se te habían ocurrido. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, tengo un caso de una persona que eh, se dio cuenta que le encantaba hacer podcast y decidió empezar un poco como en broma, en juego, como hobby, y empezó a convertirlo en algo que eventualmente se convirtió en algo que podía, en el fondo, generar, lucrar de eso. Entonces, como de a poquitito uno puede ir reinventándose y entendiendo y volviendo a lo de uno. Porque al final, claro, suena súper cliché, pero de verdad que estos son momentos en que uno hace puntos de inflexión. Y uno se mira y se cuestiona tanto, porque te obliga un poco la circunstancia a hacerlo, que también tienes esa ventana de oportunidad de decir, chuta, en verdad, yo siempre he hecho esto y siempre he sido así, pero ¿quiero ser así? ¿Dónde dice que tengo que seguir siendo así? Tal vez a mí me hace mucho más sentido, no sé, el arte, pintar, o siempre me dijeron que yo era mala para pintar, pero en realidad, ¿dónde dice eso? Yo quiero pintar. Entonces, como, en el fondo, también ver que hay una oportunidad en ese momento como más de introspección. Y de nuevo ahí, no tenerle tanto miedo a esa introspección. Sí, perfecto. Sí, se abren todas las posibilidades. Sí, Es bueno sí. ser, aceptar que pueden que pueden venir nuevas cosas, es cierto. Es difícil a veces, son muchos cambios, pero Sí, Trini, yo te agradezco mucho, ya estamos un poco en el tiempo. sí. También gracias, Josefina, por participar. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta que alcancemos a tocar en estos 5 minutos. Eh, y si no, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Trini, por toda la información y todas las herramientas que nos estás dando. Y no sé si ¿te gustaría hacer algún cierre, decir algo más como a partir de esta información? Un cierre, sí, que yo creo que al final del día, sí, una última reflexión. Estas experiencias son experiencias súper complejas y profundas.
y como tal, tienen de todo, en el fondo. Son experiencias que tienen momentos muy alegres, muy significativos. Uno genera vínculos muy profundos, hace amistades que hasta a veces superan como los lazos familiares. Entonces son experiencias que en el fondo a uno le pueden aportar muchísimo y que como tal eh, entendamos que viene con todo, que también viene con sus desafíos y con sus momentos de dolor y de tristeza, y que ser capaces de aceptarla e integrarla, en el fondo es algo que uno lo lleva con uno siempre y yo creo que al final del día como que te lleva a ser más humano y te lleva a valorar, cambiar tus prioridades y a entender y ver el mundo de un lugar para mí mucho más como profundo y completo. En el fondo un poco como para seguir rompiendo este paradigma de que lo que pone triste me hace mal, en el fondo, como entender que hay algo muy lindo y maravilloso en lo complejo y en lo creativo de la experiencia. Eso. Josefina dice gracias a ambas Trini, de verdad muy buena instancia en este difícil proceso. Gracias, Josefina. Ánimo, Josefina. Pues, espero que podamos tener otras instancias así de conversación Sí, también. sí. Y si Josefina después me quiere escribir, muy bienvenida a hacerlo. Perfecto. Súper, Ya, gracias, gracias Felipe, muchas gracias. Excelente charla, muy entretenida. Dice Felipe. gracias a ustedes. Gracias, gracias por participar a todos. Y vamos a tratar de, bueno, tenemos todo grabado, después vamos a mandar, yo creo, la grabación a los participantes o a quienes hayan estado inscritos en la charla. ¿Ya? Súper. Bueno, Gracias, gracias. Trini. Un abrazo a todos. Chao. Chao.